Hola, buen día. En un par de minutos, cuando se vaya sumando la gente, vamos arrancando la reunión. Vamos a esperar 5 minutos. Bueno, buen día para todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Camila Avellanal y formo parte del equipo de inversiones de Banco Itaú. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta charla que organizamos junto a PIMCO. El objetivo de este espacio es brindarles información clave del fondo en el que muchos de ustedes ya están invertidos, así como presentar esta alternativa a quienes aún no la conocen para que puedan evaluarla dentro de su estrategia de inversión.
Para ello, hoy nos acompaña Mariano Jiménez Uriburu, CFA, vicepresidente senior de PIMCO, account manager y miembro del equipo de Global Wealth Management en América Latina. Mariano tiene a su cargo el desarrollo comercial y la distribución de productos de inversión en el Cono Sur, específicamente en Argentina, Uruguay y Paraguay, y nos va a compartir su visión sobre el panorama económico global y las oportunidades actuales en renta fija flexible. Mariano, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola Camila, bueno, muchas gracias por invitarme, gracias al Itaú, gracias también a los clientes que nos están dando el tiempo para bueno, contarles un poquito qué estamos viendo, ¿no? En estos mercados un poco tumultuosos y bueno, sí, donde creemos que hay una oportunidad que es en renta fija flexible. Cuando Camila hablaba del fondo, estamos hablando del PIMCO Income, que justamente es un fondo que hace renta fija global y flexible. Pero les quiero explicar primero desde la macro por qué la oportunidad hoy en este fondo, digamos, ¿no? Así que bueno, los tres grandes temas que hoy se están viendo en el mercado, bueno, es una incertidumbre muy grande, no solamente por ahí cuando la gente de mercado habla de volatilidad, es algo numérico que se puede medir, la incertidumbre justamente es lo impredecible, ¿no? Es mucho peor, digamos, que es un poco lo que se está viendo, ¿no? Donde vemos días muy raros, donde se caen los activos de riesgo, pero también se caen los bonos del Tesoro americano, porque bueno, nosotros lo que venimos viendo es que ha habido una baja en la demanda de activos americanos, un poco por toda esta incertidumbre que generó los anuncios de tarifas de Trump. Y bueno, y esto que es un día tuiteamos una cosa, al otro día tuiteamos lo contrario, genera esa incertidumbre muy grande que, bueno, que genera todos estos ruidos raros. Nosotros creemos que es medio temporario, están estos 90 días para terminar de ver en qué queda todo este tema de tarifas y hacia dónde vamos. El mercado todavía eso no lo tiene tan claro, pero creemos que es algo temporario, no es algo dramático que estamos viendo. Segundo tema importante, que bueno, debido a todos estos anuncios y esta guerra comercial que primero arrancó Trump contra todos los países casi del mundo y ahora más con foco solamente en China, como que retrocedió un poquito y se focalizó más en China. Todo lo que es el excepcionalismo que veníamos viendo de la economía americana, tanto en crecimiento como en los resultados de las empresas, eso está amenazado y bueno, por eso hemos visto los últimos meses Europa por ahí performar un poco mejor que Estados Unidos, porque ese excepcionalismo medio que se diluyó ya. El tercer grande tema es bueno, todo este proteccionismo que arranca con las medidas de Trump. Obviamente pasamos de eras, de décadas de liberalismo económico global ahora a proteccionismo, digamos, ¿no? Y eso obviamente tiene bastantes implicancias en términos de las inversiones. Si hablamos un poquito, bueno, acordémonos de inflación y el mercado laboral, que son de hecho los dos grandes objetivos que mira la Reserva Federal Americana para ver dónde fija la tasa. Eh, y sabemos que vinimos de una crisis con el COVID, donde la inflación se fue muy arriba, a niveles de 8 o 10% en el primer mundo. La gran parte de esa inflación alta ya se corrigió gracias a los bancos centrales, a que subieron tasa muy fuerte, lamentablemente, en el 2022, como se sufrió. Pero bueno, ya estamos en niveles, por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor de 2,9 en estos momentos. Obviamente todo este tema tarifario le genera un ruido y le genera una incertidumbre de que esa inflación pueda subir. Nosotros tenemos estimado, para que se den una idea, por cada 1% que queda de tarifa neta en Estados Unidos, sube la inflación 0,10. O sea, hay una relación de 1 a 10 en términos de inflación y también en términos de crecimiento. Hoy estamos viendo el neto, si queda todo esto así, el neto de tarifas va a subir alrededor de 15% neto total. Posiblemente si esto se negocia en estos 90 días baje un poco más, con lo cual les da una idea y por eso nosotros pasamos de tener estimado hace 6 meses atrás una inflación para este año de 2,7, ahora la subimos alrededor de 4% para 2025, que tampoco es un drama global.
Acuérdense que para que la inflación se haya ido a 8 o 10% después del COVID, lo que hubo ahí es un shock muy grande del lado de la oferta. Acuérdense que habían miles de barcos esperando entrar en los puertos de Los Ángeles y New York, y toda la cadena de oferta estaba en shock. En este caso no vemos un shock de oferta, que sería lo que podría llevar la inflación así a esos niveles históricos y podría llevar a que la Fed incluso dé vuelta el ciclo de baja y tenga que subir, digamos, ¿no? Que suba de vuelta, que suba a nivel de 4% es algo relativamente tolerable, pero sí lo que le va a pegar todo este tema de tarifas también al crecimiento, como decíamos. Y por eso hemos elevado el nivel de probabilidad de recesión a un 50%. O sea, estamos hablando de una moneda que está en el aire, que puede caer de un lado o del otro. No vemos todavía que vaya a ser salvo que se mantengan estos niveles agresivos y nada cambie, podés llegar a ir a ver a lo que se llama un aterrizaje forzado, fuerte, hard landing, digamos, donde ahí puedes tener una corrección muy grande en el mercado y nada, una recesión que demore más y que sea más dolorosa. Este, pero bueno, no es el escenario base. Hoy el escenario base, como les decimos, es algo que temporariamente tenemos esta volatilidad, que vamos a ver cómo queda en el neto, que la inflación no se va tan arriba y que si es una inflación, posiblemente es una inflación más de lo que se llama aterrizaje suave, un soft landing. Eh, y en ese caso, bueno, igualmente sabemos que, por ejemplo, cuando miramos las valuaciones, vemos mucho mejor las valuaciones. Ahora les voy a mostrar unos gráficos, las valuaciones en la parte de renta fija que en lo que es equity, digamos, ¿no? A pesar de la corrección que ya vimos en equity, los niveles de valuaciones de equity todavía están elevados. En cambio, toda la renta fija está en niveles bastante atractivos. Pero entonces, volviendo a inflación, ahí como ven, bajó gran parte en el gráfico del lado izquierdo, subió un poquito, está ahí en el rango de entre 2 y 4 arriba todavía del target, pero no es dramático. Y por el lado del desempleo o el empleo en Estados Unidos ya está más balanceado. Y creemos que todo este tema de tarifas y los próximos meses seguramente podría empezar a haber ruido del lado del empleo, y por eso creemos que la Fed por ahora no va a bajar tasa inmediatamente en este primer semestre. Lo más probable es que continúe con una pausa, donde va a querer ver cuál es el resultado neto de todas estas medidas en términos de inflación y en términos de empleo. No creemos que la Fed continúe la baja de tasas hasta no ver por lo menos un par de meses bien malos de empleo en Estados Unidos, porque está este dilema de que los dos objetivos de la Fed se ven averiados con un tema de tarifas, ¿no? Tanto empuje para arriba de la inflación como para abajo el crecimiento. Entonces, siempre es más sensible el desempleo que la inflación vaya a 4, por ahí es un poco, como les decía, más tolerable, pero igual la Fed no va a anticiparse a que mañana cambie con un tuit todo y se haya anticipado innecesariamente. Entonces va a esperar a ver datos concretos, tanto de inflación como de crecimiento, para empezar a moverse. Acá pueden ver el índice de incertidumbre, cómo pegó un salto muy grande con todos estos anuncios. Nada, simplemente anecdótico. Y después acá en este gráfico lo que quiere arreglar la administración de Trump es toda esta curva que se fue para abajo de Estados Unidos en relación a todo el resto del mundo, digamos, ¿no? Es como el déficit comercial americano es enorme, también tiene un déficit fiscal que es problemático. Pero bueno, quiere rebalancear esto. No es algo que creemos que se pueda hacer inmediatamente, tampoco creemos que se pueda hacer una sustitución de toda la importación que venga de China. Por ejemplo, con lo que vemos con la importación incluso de materia prima muy importante, por ejemplo, tecnológica para Estados Unidos, lo que seguramente van a poder ir manejando es que absorban otros países y le saquen un poco pedazo a China, digamos, ¿no? Pero difícilmente por temas estructurales Estados Unidos esté en capacidad hoy de armar de vuelta fábricas y empezar a producir muchas de estas materias primas y rápido en Estados Unidos. Pero sí que lo puedan absorber otros países, y ahí es donde bueno, juega también el gobierno de Estados Unidos. Va a tener que tener cintura para ir llevándolo, porque es algo que va a tardar, va a venir en el mediano plazo, no es algo inmediato, y en el inmediato están generando mucha incertidumbre.
así que lo van a tener que llevar con cintura para llegar a ese mediano plazo y poder ver que se absorbe esto con... Igualmente que lo absorban otros países no quiere decir que no termines con un neto de tarifas más alto y netos de precios más altos, pero también la suba de precios sería algo puntual de una vez y una vez que, eso, que la cadena de oferta se acomoda a esos números, después no necesariamente tenga que seguir pegadiza la inflación de ahí en adelante, digamos, ¿no? Em, Después, bueno, acá pueden ver también del lado izquierdo cómo la confianza del consumidor empezó a caer bastante, también se está desacelerando el crecimiento, lo podemos ver del lado izquierdo. Y bueno, ahí donde la Fed entra un poco en el dilema de qué hacemos, ¿no? Porque no solamente se está enfriando la economía y seguramente veamos datos malos de empleo, vemos la confianza del consumidor que cae mucho, sino que también del lado derecho las expectativas de inflación con todo este tema tarifario han empezado a subir. Em, bueno, y ahí, bueno, ese es un poco el contexto de lo que estamos viendo a nivel macro. Después decirle, también se generó un poco de ruido, como han visto, y vemos mucha preocupación de clientes que nos dicen qué está pasando del dólar americano, que se devaluó contra el euro, por ejemplo, contra otras monedas del primer mundo. Sí, vemos un escenario por ahora de corto plazo de debilidad generado por todo esto de las tarifas y porque, bueno, pierde un poco de credibilidad el gobierno americano con todo esto, pero de vuelta, lo vemos como algo temporario, no vemos como el fin del mundo que vamos a tener. O sea, también al ver el oro que haya subido tanto de precio y al ver que al mismo tiempo de vuelta caían, subían las tasas de los bonos americanos, o sea, caían los bonos y también caían el equity que no es algo normal. Normalmente cuando se asustaba, históricamente se asustaba el mercado iba a los bonos del gobierno americano. Ahora como nosotros empezamos a ver baja de demanda de clientes institucionales internacionales en estos meses con respecto a activos americanos, creemos que es algo temporario que está generando todo este ruido, pero de vuelta no es para dramatizar, sino que es algo de vuelta que creemos que es temporario. El dólar va a seguir siendo el dólar, va a seguir siendo la moneda de reserva. Eso es algo importante que quería remarcar. Bueno, pero en ese contexto, creemos que la renta fija ha demostrado en estas semanas bastante estabilidad en los portfolios, está con mejores valuaciones y los principales temas son, primero, los rendimientos más altos, ¿no? Acá podemos ver en todos los países del mundo, si lo comparamos incluso contra 2019, cómo se han casi duplicado o más las tasas de rendimiento de los bonos en el mundo, ¿no? Entonces esto es un tema importante porque siempre en portfolio de renta fija el rendimiento inicial, ¿no? Es muy importante para predecir cuál es el rendimiento futuro, porque no tenemos la bola de cristal para saber cómo se pueden mover miles de variables, pero sí podemos saber que cuando entras en un yield alto en un bono y lo esperás hasta que venza, vas a obtener ese rendimiento, digamos, ¿no? Entonces, al partir de la base que tenemos rendimientos mucho más altos comparado con la década anterior, la verdad es un punto a favor con respecto a la renta fija. Hablemos de evaluación también. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo de nuestro fondo, el fondo de renta fija flexible, el Income? ¿Qué es lo que venía haciendo? Bueno, nosotros acá pueden ver, para no entrar muy técnico, acá están todos los sectores de la renta fija. Del lado derecho separa lo que está barato, del lado izquierdo separa lo que está caro con respecto a los últimos 10 años, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros venimos ponderando más, no solamente la calidad más alta por todo el escenario macro que les comenté antes, sino también en estos sectores que están más baratos, como lo que se llaman los pools de hipotecas garantizadas por el gobierno americano, que son los agency mortgages, parados en tasa de interés. Acá el Global Aggregate lo que nos dice básicamente que las tasas de interés de alta calidad están baratas, o sea, están elevadas, como les mostré en los gráficos anteriores. Entonces tenemos bastante calidad, tenemos tasa, pero también agregamos por arriba de lo que es el gobierno americano, que es lo que sería el riesgo libre de riesgo, agregamos otros riesgos como, por ejemplo, hipotecas garantizadas por el gobierno americano que están bastante baratos. Ahora siempre nos preguntan los clientes cómo ven los corporativos, investment grade, high yield. Y la verdad que fíjense, mirando los últimos 10 años estaba bastante caro. Esto es antes de los anuncios de Trump, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poco cómo cambia con los anuncios. Pero la verdad que lo veíamos
bastante caro y por eso teníamos infraponderado todo lo que era corporativo y estábamos con bastante más ponderación en todos estos activos más, que los veíamos más baratos. Obviamente con todos estos anuncios hubo una corrección y todos estos diferenciales se movieron un poco más para la derecha. No vemos todavía que los diferenciales de corporativos estén priceando las probabilidades que nosotros damos a una recesión. O sea, si hay una recesión, los diferenciales tienen que ampliarse bastante más y esos bonos corporativos posiblemente sufran bastante más. Por eso todavía no hemos agregado, seguimos con alta calidad y seguimos ponderando más lo que es garantizado por el gobierno americano como estos agency mortgages, ¿no? Pero pasando a cómo cambió y sobre todo las valuaciones comparado con lo que serían las acciones, acá en este caso este gráfico es distinto, en vez de poner diferenciales tenemos cómo están los yields, los rendimientos de todos estos sectores de la renta fija, ahí está el componente de lo que es tasa más el componente del diferencial. Todo está del lado derecho en lo que es renta fija, del segundo para abajo, todo está del lado derecho, pero ahí hay un componente grande que es un componente de tasa, que está del lado derecho como les mostré antes. Eh, y fíjense, comparado con lo que es acciones, toda la renta fija está mucho más barato mirando los últimos 10 años que lo que sería, acá lo tenemos medida en acciones, medimos lo que se llama el precio dividido earnings, ¿no? Lo que se llama el P/E ratio, que es una medida que usa mucho el mercado para ver si las acciones están baratas o caras. Están todavía, a pesar de la corrección, están caras, no están ni cerca todavía del promedio histórico y si vamos a una recesión, lo lógico es que por lo menos vayan al promedio histórico, que es un poco más para abajo. Entonces, por eso con bastante cautela todo lo que son los activos de riesgo y mucho más ponderación en lo que es calidad y renta fija, digamos, ¿no? Bueno, como les decía, ante toda esta incertidumbre que estamos viendo que los bonos están dando bastante estabilidad en los portfolios. Otro dato que es importante, no sé si saben, históricamente los bonos y las acciones tienen una relación negativa, salvo lo que pasó en el 2022, que fue una excepción. ¿Y eso por qué pasó que no había una relación negativa entre bonos y acciones? Y básicamente porque la inflación se fue muy arriba, se fue a niveles de 8 o 9% y todos los activos cayeron en ese momento, pero eso fue algo puntual de 2022 porque fue una suba muy agresiva de tasa de interés que no es algo normal. En tiempos normales, de vuelta, cuando el mercado se asusta, va y busca calidad y busca dónde protegerse, y generalmente es en bonos de alta calidad, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay una relación negativa y por eso hablamos de cuando queremos diversificar portfolios, necesitamos tener diversificación y tener activos que no se relacionen en forma directa, sino que tengan relación indirecta, perdón, relación inversa. La correlación mide eso, la correlación históricamente ha sido negativa con los bonos, salvo de vuelta a 2022, pero ya volvió a ser negativa recientemente, salvo algunos días especiales donde podemos ver el ruido con el dólar americano, con los treasuries, como pasó hace poco, porque clientes internacionales demandan menos por todo este ruido de tarifas, pero queremos que es temporario. Estamos viendo una correlación negativa y por eso estamos viendo estabilidad cuando uno tiene bonos de alta calidad en los portfolios. Y acá pueden ver, incluso desde el 17 de enero, medido hasta el 31 de marzo, por lo menos, fíjense cómo había caído 6% el S&P y cómo había subido casi 3% los bonos, digamos, ¿no? Este, Así que eso también es importante. Entonces, el segundo importante tema de por qué creemos que es la renta fija de calidad está atractiva en estos momentos, porque la correlación vuelve a ser negativa, porque nos da estabilidad y, como les dije primero, porque los rendimientos son más altos. Después el camino de tasas, ¿no? El camino de tasas que va a seguir la Fed en adelante, les dije, creemos que va a haber una pausa en este primer semestre. Seguramente en el segundo semestre va a haber bajas. Nosotros estamos estimando 1% más de baja, o sea, 100 basis points en el segundo semestre y seguramente en el 2026 otros 50 o 100 basis points más de baja, con lo cual eso favorece a los bonos. Si uno tiene bonos de una duración, obviamente la baja de tasas, cuanto más largo, más se aprecia en capital los bonos. Entonces el camino también de tasas que estamos viendo a futuro también favorece la idea de tener bonos de calidad en los portfolios.
Por último, ¿cuál es el cuarto punto que creo que es importante remarcar para lo que es renta fija de calidad? Bueno, las tasas reales. Cuando uno mira hoy las tasas reales, que es básicamente medir los rendimientos, por ejemplo, a 10 años de un portfolio, por ejemplo, como el Income, que rinde hoy 7,30 de lo que se llama el Yield to Maturity, que es el rendimiento promedio del portfolio, contra las expectativas de inflación a 10 años del mercado, hoy es 2,23 más o menos, que son lo que se llama los break-even points de 10 años, y eso se ve básicamente comparando bonos de tesoro contra los bonos de TIPS que ajustan por inflación. El diferencial entre ellos, uno puede decir que es lo que está cotizando, priceando el mercado de inflación para los próximos 10 años. Entonces, cuando uno netea inflación de los rendimientos que tenemos en el portfolio, nos da un rendimiento real súper alto. Y si lo vemos contra los bonos del Tesoro a 10 años, sin hablar del portfolio, el bono del Tesoro está en 4,35 al día de hoy, cuando tenemos de vuelta 2,23, alrededor de 2,30 de inflación esperada para 10 años. No estoy hablando de inflación corta, sino la del periodo de 10 años. La verdad que nos da una tasa real por arriba de 2 puntos, que es un montón. Históricamente, para darles una idea de contexto, la tasa real generalmente tiene que ir alrededor de 0 y 1. En promedio es medio punto más si miramos la historia. Con lo cual que esté 2 puntos arriba en tasa real es muy alto, digamos, ¿no? Entonces ese es otro argumento. Ahí tenemos los cuatro argumentos, ¿no? Rendimientos altos hoy, de yields altos, correlación negativa y estabilidad, el camino de tasa de la Fed, que probablemente sea en pausa o hacia abajo más adelante, y las tasas reales que están bastante altas. Entonces, todo eso nos dice que es un muy buen momento para la renta fija, digamos, ¿no? Em, Así que bueno, con eso voy a pasar a contarles un poquito lo que estamos viendo de nuestra estrategia de vuelta del income. Primero, describiendo qué es lo que hacemos en la estrategia del income. Primero, el income es la estrategia de renta fija activa, o sea, manejo activo, no un manejo pasivo donde simplemente copiamos un índice, sino que hacemos manejo activo donde manejamos duración, riesgo de crédito, vamos a unos sectores o bajamos otros sectores porque vamos analizando todo el contexto, digamos. Eso es manejo activo. En lo que es manejo activo, esta es la estrategia más grande del mundo de renta fija. Manejamos 350 billions en inglés, sobre un universo de renta fija global que son 150 trillions, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo del portfolio? El objetivo del portfolio no es seguir un benchmark, no seguir un índice, digamos, sino que darnos dos objetivos, básicamente. Uno, que sea la generación de una renta competitiva. Cuando hablamos de un rendimiento competitivo, hablamos, imagínense, bono del Tesoro americano más 2 puntos más, 2, 3 puntos más. Eso es algo competitivo. No irnos mucho más arriba, porque obviamente estaríamos cargando de un riesgo que no sería el adecuado para esta estrategia. Y a la vez, combinado con un objetivo de tener un portfolio que nos resista bastante y que nos dé buena protección hacia mercados a la baja. No nos va a proteger el 100% de las veces, porque hay determinados episodios, como vimos con el COVID, etcétera, que puede hacer que la estrategia baje, pero que nosotros tenemos una filosofía que se llama que se dobla, pero que no se quiebra, ¿no? En todos los sectores de renta fija que invertimos, queremos asegurarnos que los bonos que compramos no van a entrar en default, no, 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 no. Y eso sería que se quiebre, digamos, ¿no? Entonces tenemos niveles de default mínimos mucho más bajos que el promedio de mercado, con esa filosofía y tratando de balancear entre ambos objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Imagínense dos canastos donde están todos los sectores de renta fija. En uno están todos los sectores de alta calidad que nos protegen bastante el capital que tenemos invertido. Bueno, ahí están los bonos del Tesoro americano. Bueno, ahora les voy a mostrar varios otros sectores. Combinado con otros sectores, otro canasto, imagínense, donde tenemos activos un poco más riesgosos como mercados emergentes, high yield, y que nos ayuda a generar ese rendimiento superior. Y tratamos de balancear el peso en ambos canastos en base al outlook que estamos viendo para cumplir con los dos objetivos, ¿no? Hoy por hoy, con toda la macro que les conté, donde estamos buscando más calidad, obviamente tenemos mucho más peso en el canasto de calidad más alta, de protección de capital. Hoy tenemos un 80% en alta calidad y solamente un 20% en el canasto de baja calidad.
Y acá lo pueden ver en forma dinámica. Cada uno de los colores de este gráfico es un sector de la renta fija global. Para no entrar en explicar uno por uno, les cuento, lo podemos dividir en tres, en tres colores, azules, verdes y rojos, ¿sí? Los azules son los sectores que más nos protegen el capital, y ahí podemos tener bonos del gobierno americano, estos bonos de agencia de hipotecas que están garantizados por el gobierno americano también no tienen riesgo crediticio, sino porque tienen un respaldo del gobierno americano. Tiene un poco más de riesgo que el gobierno americano porque tiene lo que se llama el riesgo de prepago. Imagínense una persona que tiene una hipoteca donde la tasa de interés se va más abajo, sale de esa hipoteca porque paga más y se va a buscar una más baja. Ese riesgo de cancelar esa hipoteca se paga en un rendimiento más arriba en lo que son bonos de agencia, digamos, pero sacando eso no tiene riesgo de default porque tiene el respaldo del gobierno americano. Entonces los azules son eso, son preservación de capital. Fíjense que está bastante alto, más de la mitad del portfolio hoy está ahí. Los segundos son los verdes. ¿Qué son los verdes? Los verdes son sectores que tienen buena resistencia en sus diferenciales, no se caen fácil, sino que tienen buena resistencia, como bonos de investment grade de corporaciones, de empresas de alta calidad, bonos triple A de lo que se llama asset-backed securities, que son pools de, por ejemplo, no sé, préstamos prendarios de alta calidad triple A, que se empaquetan y se lanzan en un bono triple A, también muy alta calidad, se dobla y no se quiebran esos. Y después tercero, sí, los más riesgosos, que son los rojos, que ahí tenemos una combinación de mercados emergentes, high yield, ¿no? Alto rendimiento, tenemos bank loans, tenemos lo que se llama hipotecas que no son garantizadas por el gobierno americano, pero fíjense que ahí hoy en el portfolio es menos del 20%. Ahí, hoy tenemos un portfolio con una calidad superior. Pero de eso, así todo, te mantenemos un yield, un rendimiento muy atractivo con 7,30, que mirá, ahora vamos a verlo en base histórica, es un rendimiento bien atractivo. Otra cosa que manejamos en forma activa es lo que se llama la duration, la duración. ¿Qué es la duración? Es el promedio de vencimiento de los bonos, el promedio del portfolio, de cuándo vencen los bonos, ¿no? Vencen hoy el promedio, hoy estamos en 5,2, o sea, imagínense que es un portfolio que en promedio va a vencer en 5 años esos bonos, ¿no? Y eso es importante porque en portfolio de renta fija, cuanto más largo es eso, uno asume un riesgo mayor de tasa, ¿no? Si las tasas bajan, los bonos suben, pero cuanto más largo eso es mayor, cuanto más corto ese movimiento es inferior. Pero entonces ese manejo de duración lo manejamos activamente. ¿Cómo hacemos? Tenemos un objetivo de manejarlo entre 0 y 8. De vuelta, no estamos pegados a un índice, sino que tenemos toda la flexibilidad de manejarlo activamente. Y hemos tenido periodos donde estuvimos casi en cero antes de la pandemia, donde de hecho después sabemos que las tasas han ido para arriba. Transitamos eso con niveles de duración muy bajos, alrededor de 1 o 2, que nos ayudó a tener performance mucho mejor que el promedio de la renta fija. O sea, imagínense que el income, que es esta estrategia, cayó menos de la mitad de lo que cayó el índice de renta fija en aquel momento, justamente por haber transitado con niveles de rendimientos de duración tan bajos. ¿Qué es lo que le pegó? Sí, que lo hizo bajar la mitad de la renta fija, es que tiene riesgo crediticio de todo el resto de los sectores crediticios de la renta fija, que sí, obviamente cayeron por todo lo que pasó en el COVID, que se secó de liquidez el mercado. Pero bueno, fíjense que hay periodos donde era muy bajo y hay periodos donde hemos llegado hasta 5 años, a pesar de que podemos ir hasta 8. Y cuando tácticamente vamos arriba y bajo, y bueno, vamos mirando mucho los niveles de tasa. Fíjense que arriba le ponemos en el gráfico la tasa de 10 años, y básicamente cuando vemos la tasa de 10 años que se va muy arriba, llegó a niveles de 5. Cuando llegó a niveles de 5, llevamos la duración por arriba de 5 para captar eso, y después corrige y la bajamos. Y generalmente este periodo, estos últimos 6 meses, nos hemos manejado entre el 3,5 y 5,5, tácticamente aprovechando, absorbiendo los movimientos. Obviamente, cuando la tasa está más alta, conviene tener más duración porque es más probable que bajen. Y cuando las tasas están bajas, que es probable que suben, tratamos de bajar ese riesgo, digamos, ¿no? Pero ese manejo activo es importante. Obviamente hay que hacer un análisis, tener un análisis muy sólido de la macro
para poder pegarle con esto y que no te juegue en contra, digamos, ¿no? Así que esto es un dato importante de cómo manejamos activamente la estrategia. Y después, bueno, les decía, tenemos niveles de 7.30 de yield to maturity con un promedio, con la calidad que les mostré, 80% de sectores de alta calidad. Tenemos un promedio de calidad crediticia de AA menos en estos momentos, ¿no? Que es súper alto. La duración promedio, les decía, estamos en 5.2 al día de hoy. Y un yield to maturity, que esto es a fin de marzo, dice 7.24, estamos en 7.30, un poquitín más arriba nomás, que mirando a niveles históricos, acá están los rendimientos a niveles históricos del fondo, está muy arriba, digamos, ¿no? Está en la parte superior. Y si ven en la tabla, ¿qué hacemos en la tabla? Identificamos todos esos puntos donde tuviste niveles de yield, rendimientos superiores, y dijimos, bueno, a ver cómo le fue un año después, 3 años después, 5 años después de ese pico de rendimiento alto, digamos, ¿no? Y fíjense que los rendimientos fueron muy buenos. Cuando uno entra de vuelta en un portfolio de renta fija con niveles de yield, de rendimiento alto, es muy probable que el rendimiento a futuro sea también alto, porque hay una correlación muy alta de vuelta, entre los yields y el performance de los siguientes 5 años, sobre todo. La correlación creo que es del 96%. 5 años, de vuelta. En el corto plazo puede haber variabilidad, pero en 5 años, si uno parte de un yield alto, es muy probable que el rendimiento sea bastante bueno. Entonces, de vuelta, es un buen punto de entrada al tener yields superiores, a pesar de toda esta incertidumbre, pero sabemos que tenemos un portfolio de muy alta calidad, con doble A menos, y mucha ponderación en sectores de alta calidad. Acá otro tema importante, que siempre dice, bueno, pero ¿cuáles son todos los escenarios? ¿En qué escenario puedo llegar a perder todo ese rendimiento o en qué escenario puedo ganar más con este tipo de portfolio? Si vemos acá hicimos un análisis de distintos escenarios en base a mover las tasas de interés, ¿no? En el eje vertical, ¿no? En el eje Y, y en el eje horizontal, en la X, tenemos los cambios de los diferenciales, ¿no? Los diferenciales son lo que se paga por arriba de los bonos del tesoro en los distintos sectores, ¿no? Que cuanto más altos los diferenciales es porque paga más determinado sector. Esos dos mueven en el eje horizontal lo que sería el riesgo crediticio. Cuando baja o sube el crédito, se mueve en el eje de la X. Cuando suben y bajan las tasas, se mueve en el eje de la Y horizontal. Partiendo en el medio de 0 a 0, bueno, acá tenemos 7.9 porque estamos hablando de lo que se llama el carry del portfolio, que es un poco más arriba del yield. Si bien le dije 7.30 el yield, el carry, que es otra medida que hacemos nosotros, es un poco más alto. Pero bueno, eh, partiendo de 7.9 en el medio, si nada se modifica tanto de riesgo crediticio como de riesgo de tasa, si todo transita igual, el portfolio tiene que dar eso. ¿Sí? Ahora, si se empieza a mover, ¿cuál es la sensibilidad? Bueno, fíjense, si bajan las tasas de interés, obviamente nos empieza a dar más el portfolio, y si se combina con baja de tasa y encima baja de diferenciales, cada vez más todavía. Lo contrario, si empiezan a subir las tasas, ¿no? Y empezamos a mover para abajo y hacia la derecha, pues empiezan a subir también los diferenciales, empezamos a ganar menos. Pero fíjense, tiene que haber un movimiento bastante brusco, 3 puntos arriba en diferenciales, 300 basis points hacia la derecha y 100 puntos arriba en tasa de interés para prácticamente perder todo el rendimiento positivo que tiene hoy el portfolio. O sea, para empezar a ver terreno negativo, estamos hablando de que esto se tiene que ir más abajo, casi otros 100 basis más. ¿No? Entonces ahí está bueno para darles una idea de que incluso en distintos escenarios tenemos rendimientos positivos en una estrategia como esta. ¿Sí? Acá pueden ver en forma histórica el rendimiento del portfolio del income, que es el azul oscuro. Lo podemos ver desde que nació el fondo y acá lo comparamos. Celeste es el high yield, en rojo lo que tenemos es lo que es investment grade, calidad de inversión de corporativo. Lo que es en verde clarito es lo que es el índice americano de bonos, que se llama US Aggregate, y en este verde un poco más oscuro es mercados emergentes.
Este es el rendimiento desde que 2012 que nació el fondo. Fíjense que el fondo ha rendido, lo que más ha rendido comparado con todos estos índices, igual que High Yield, pero High Yield tiene una concentración y no tiene diversificación porque tiene concentración en un solo sector. Este portfolio, como vieron en el gráfico anterior, tiene mucha diversificación, o sea, tiene una combinación mucho más de protegernos y a pesar de esa protección, ha rendido históricamente lo mismo que sectores de mucho más baja calidad, digamos, ¿no? Y esto se repite, por ahí midiéndolo en 5 años también, por ahí hay high yield un poco más alto, pero muy por arriba de investment grade, del índice y de mercados emergentes en casi todos los periodos que lo midamos. Y esto medido también desde que comenzó el año a fin de marzo, los 3 primeros meses, también el income venía con un rendimiento superior. Esto es bastante consistente y lo vamos a ver también comparado contra el índice. Históricamente, prácticamente en la mayoría de los años generamos mejor performance que el índice. Y esto es importante a la hora de elegir un gerenciador de portfolio activo, ¿no? Que pueda ganarle en forma consistente a los índices de renta fija. Pasando acá, les quiero mostrar, y ya para medio empezar a cerrar esto y abrir un poco a preguntas, ¿por qué está atractiva también el portfolio? Yo les decía, estamos con un rendimiento alto, 7,30 en estos momentos, fíjense, lo vemos acá. Fíjense que está muy diversificado en sector, está ese componente de rendimiento tiene fuentes de distintos sectores, ¿no? Por eso está muy diversificado y tiene muchos colores abajo. Tiene un rendimiento incluso parecido a lo que es el high yield, pero el high yield está solamente pintado de celeste, que es un solo activo y es un activo incluso de baja calidad, ¿no? Entonces acá lo podemos ver que tenemos mucha diversificación y casi un rendimiento muy parecido al high yield en términos de rendimiento. Y después si lo medimos en términos de riesgo, porque siempre dice, bueno, pero ¿cuáles son los riesgos? Bueno, midamos los riesgos. ¿Cuáles son los dos grandes riesgos que tiene el portfolio? Como les decía, son dos. Uno es movimiento de tasa, duración, que acá lo medimos en este gráfico de la derecha, en el eje de la X. ¿Ok? Cuanto más a la derecha, más riesgo de duración, de movimiento de tasa. Y en el eje de la Y es el eje del riesgo crediticio. Cuanto más arriba, más riesgo crediticio. Por eso el high yield es el que está más arriba, ¿no? Cuanto más abajo, menos riesgo crediticio. Por eso el US Aggregate, que es el índice de alta calidad de bonos americanos, es el que está más abajo. Pero fíjense que tiene más riesgo de duración. El único que está en el primer cuadrante es el Income Fund, que es nuestra estrategia, porque combina duración más baja que los índices y que incluso los corporativos de investment grade, de calidad de inversión, fíjese, el índice tiene generalmente casi 7 años de duración, nosotros tenemos entre 3 y 5, ¿no? Bastante menos duración y bastante menos riesgo crediticio. Está incluso por abajo, el promedio de investment grade es una calidad crediticia de A menos. Yo les dije que tenemos doble A menos en estos momentos. O sea, tenemos menos riesgo crediticio en estos momentos que incluso que investment grade, bastante menos riesgo crediticio obviamente que high yield. Y bueno, un poquito más sí que el US Aggregate, pero eso combinado con el rendimiento que les dije acá, con un rendimiento, fíjense que el investment grade rinde solamente 5,10 y nuestra estrategia rinde más de 2 puntos por arriba de eso, con menos riesgo, digamos, ¿no? Entonces acá medio que terminamos de entender por qué la estrategia nos creemos que está muy atractiva en términos de riesgo y en términos de rendimiento, que es lo que podemos manejar como punto inicial. Por último, el último gráfico que les muestro y ya abrimos a preguntas, es qué es lo que estamos haciendo hoy en el portfolio. Y sobre todo comparando con años anteriores. Bueno, comparado contra 2021-2020, hemos ido agregando duración. Hoy les dije, si bien acá a fin de marzo marca 4 años de duración, hoy ya estamos en 5, porque también durante este mes, con todo este ruido que ha habido y las subas y bajas de tasas, estamos tácticamente subiendo y bajando duration. Pero estructuralmente venimos hace años subiendo la duración porque las tasas se estacionaron bastante más arriba, ¿no? Por otro lado, movimientos de sectores que hicimos, aumentamos la calidad, como les dije, fíjense que azules y verdes allá por el 2022, que era un portfolio más normal del income, teníamos 60% alta calidad, 40% baja calidad, eso lo pasamos a 80-20 en estos momentos. ¿Qué fue lo que más aumentamos en el portfolio? Bueno, aumentamos los bonos hipotecarios garantizados por el gobierno americano, que es lo que más nos gusta, tenemos mucha convicción ahí porque vemos los diferenciales que están históricamente muy altos por temas técnicos
Esos temas técnicos son, por ejemplo, que la Fed está dejando de rolear los bonos que tienen de agencia para hacer lo que se llama el quantitative tightening, que está bajando su balance, y eso hace que técnicamente los diferenciales estén altos. Y por otro lado, tuvimos un ruido con los depósitos de los bancos hace un tiempo atrás que hizo bajar los depósitos y los bancos básicamente cubren esos depósitos con bonos de agencia garantizados por el gobierno americano, ¿no? Eso se fue desarmando y bueno, hizo también que empujara los diferenciales para arriba. Pero de vuelta, no hay riesgo crediticio, es un sector que nos gusta mucho, los diferenciales están muy altos y por eso cargamos mucho de ese sector en este portfolio. Hoy 35%, acá dice 34%, pero bueno, ya lo subimos a 35% en estos momentos. También tenemos mucho de gobierno americano con 16% y en azules tenemos más del 50% en el portfolio. Entiendo que tenemos 60% del portfolio en bonos AAA, como para darles tranquilidad de la alta calidad que tiene el portfolio. ¿Sí? Después, bueno, lo que es corporativos, high yield, lo bajamos mucho a 4%. Fíjense que acá teníamos 13 en el 2022. Por esto que le decimos la baja calidad, en estos momentos no vemos que lo esté priceando los diferenciales, los riesgos de recesión. Lo mismo con emergentes, se bajó bastante de 9 a 5% nada más. Y por ahí investment grade se mantuvo o se subió un poquito, estamos en niveles promedios de calidad de corporativos de calidad de inversión. Y ese es un poco el portfolio, alta calidad. Para resumir, ¿no? Es un momento de renta fija de alta calidad, es un momento de un portfolio manejarlo flexible para hacer tácticamente manejar duración y riesgo crediticio e ir a los sectores que están baratos y cuando sea el momento de ir a los que están salir de los que están caros, si esto empieza a cambiar, lo va a hacer automáticamente en forma activa el portfolio management. Así que bueno, muchas gracias con eso y les dejo, Camila e Ignacio, no sé si tienen alguna pregunta, estoy para responder las preguntas. Mariano, muchas gracias por todo, muy claro. Recuerdo que está el lugar para hacer preguntas y respuestas, pero voy haciendo algunas que nos han llegado. ¿Cuándo esperan el próximo recorte de tasas y cuántos esperan para este año? ¿Qué tan independiente crean que sea la decisión de política monetaria de la Fed de todas las políticas que está llevando adelante Trump? Bien, bueno, la independencia es algo que justamente, muy buena pregunta para el caso. Es algo que se está discutiendo bastante en el mercado por el ataque que hizo Trump hace unos días a Powell. Nosotros creemos que, bueno, Powell salió firme a defender la independencia de la Fed. Históricamente ningún presidente americano ha removido a un presidente de la Fed. Y no es solamente remover al presidente de la Fed, sino para cambiar la política monetaria hay que cambiar a todos los governors de la Fed. Y no es algo que va a suceder ni que le conviene a Fed. A Fed le conviene el reality show, a Trump le conviene el reality show de tratar de empujarlo y echarle la culpa a la Fed de las macanas que se están mandando por ahí con algunos anuncios o tratando de sacarse culpa de por qué al mercado le va mal. Eh, Creemos que la Fed no está en riesgo esa independencia, a pesar de que el mercado obviamente se asusta y empieza a reaccionar. En ese sentido estamos tranquilos de que no vemos que eso vaya a cambiar ni que le vaya a convenir. Obviamente, fíjense que ayer, y anteayer, Trump se dio vuelta y dijo que no iba, no iba a remover a Powell, con lo cual se dio cuenta también que el mercado, ¿no? Le hizo ver de que no es una buena idea, obviamente. Así que el término de independencia no me preocuparía tanto. Y en términos de cuánto vemos que vaya a bajar la Fed, nosotros creemos que en el segundo semestre posiblemente haya 100 basis points de baja, posiblemente en 4 bajas de 25. Y que, bueno, también puede cambiar, por ahí no son 4 de 25, por ahí arranca con una de 50. Va a depender de cómo vienen los datos de empleo y los datos de inflación los próximos 3, 4 meses, diría. Bárbaro, muy bien. Otra consulta. ¿A qué señales debemos estar atentos en los próximos meses que puedan llevar a un cambio en la estrategia del fondo? Bueno, las señales son las señales que puedan venir del lado, por un lado de la Fed, ¿no? Hacia dónde van las tasas, para saber qué hacemos en el portfolio, ¿no? Con duración y riesgo crediticio. Eh, También señales de cómo va el empleo, cómo va la economía, como para ver cómo va a reaccionar el mercado, también en base a eso.
señales también desde el punto de vista de la política fiscal americana, y ahí quiero hacer un comentario porque la política fiscal americana antes de la elección nosotros la teníamos pronosticada que si ganaba Trump iba a empeorar. Por lo menos ahora no vemos que vaya a empeorar, sino que vemos que se va a mantener sin empeorar, o sea, tampoco va a mejorar. ¿Y por qué digo esto? Si bien la intención está, y Bessent, que es el ministro de Economía o en Estados Unidos, es una persona que siempre viene diciendo que quiere llevar el déficit fiscal americano a 3, hoy estamos en niveles llegando a 7%, pero para poder hacer eso, si bien está la intención y si bien pueden recortar empleo público y algunos ajustes, no tiene los votos en el Congreso para hacer reformas fiscales grandes, porque ahí tiene que tocar lo que se llama salud, Medicare y Social Security, que son los componentes más importantes fiscales americanos, y para eso tiene que tener 60 votos en el Senado y no los tiene 53. O sea, tiene que convencer a todos los republicanos más otros 7 demócratas para ir a... Y no lo va a conseguir. Y por lo menos hasta la próxima elección de medio término, si es que gana más senadores. Pero sí, por lo menos vemos que pareciera ser que está la intención y está cambiando la opinión pública de que hay un tema con el déficit fiscal americano. Nosotros y el mercado está preocupado con el déficit fiscal americano, obviamente, y por eso hemos visto que las tasas de largo plazo empiezan a subir y la curva se empieza a empinar, porque el mercado de a poquito empieza a mostrar esa impaciencia. Entonces, a la larga, en los próximos años, nosotros mirando a 5 años, seguramente esto se va a terminar corrigiendo. Esperemos que sea por las buenas y que sea por un cambio político y que no sea por las malas, que sea forzado por el mercado. Entonces, obviamente, seguir el tema fiscal es otra señal importante, seguir a la Fed y seguir qué pasa con el crecimiento económico, digamos, ¿no? Y las valuaciones también, ¿no? Las valuaciones, cómo cambian, esas son señales importantes que puede cambiar el componente del portfolio. Bárbaro. Te hago otra pregunta. ¿Qué tan flexible es el reglamento del Pinco Income respecto a eventos inesperados en los mercados? ¿Hasta dónde pueden ajustar ante eventos fuera de lo común, como por ejemplo la guerra comercial de Estados Unidos y China? Sí, los guidelines, digamos, que tiene la estrategia no se van a cambiar, pero los guidelines le dan mucha flexibilidad. Los guidelines le dan la flexibilidad de manejarse en duración entre 0 y 8 y manejarse flexiblemente, cambiar tiene bastante, o sea, no tengo los números exactos, pero como que hasta 40-50% podría, si quisiera, ir en determinados sectores. No está muy limitado como muchas estrategias que están muy limitados en los movimientos que pueden hacer en sectores, con lo cual tiene bastante flexibilidad y acuérdense siempre, tiene que cumplir con esos objetivos siempre, ¿no? De una renta que sea competitiva y un portfolio que nos resista, digamos, ¿no? Eso es lo que no se puede cambiar, digamos, ¿no? Entonces, ante esos escenarios como el COVID, etcétera, que son muy extremos, y bueno, tratar de moverse flexiblemente rápido hacia mayor calidad y acortar la duración para protegernos y pasar la tormenta. Y cuando vemos que pasó la tormenta y las evaluaciones están muy bajas, empezar a cargar de riesgo de vuelta para ir cumpliendo con esos dos objetivos, digamos. Pero lo que es los guidelines no van a cambiar del portfolio. Bárbaro, buenísimo. Después te pregunto, más por el lado del equity, que en este momento de volatilidad podemos ver algunas oportunidades. ¿PIMCO va a ajustar alguno de sus fondos más al lado del equity? Bueno, de los portfolios que tienen por ahí multiactivos, ¿no? Que pueden tener equity también. Yo lo que estoy viendo en esos portfolios, por ejemplo, en el balanceado nuestro, que se llama Balance Income and Growth, que tiene 60 de equity, 40 renta fija, normalmente ese es el benchmark. Hoy tenemos un poco menos de 60, tipo 58 en renta variable y tenemos 42 en renta fija por este tema. Si bien esa estrategia no se puede mover mucho de ese 60-40, más o menos 5% se puede mover, hoy estamos cargando más porque vemos más atractiva la renta fija que la renta variable. Les comenté en P/E ratio, el P/E ratio, la que es evaluación de equity, lo vemos mirando los últimos 10 años en el 14 percentil de la parte más cara, digamos, ¿no? O sea, le falta correrse bastante más para ir a un promedio de evaluación. Eso puede venir del lado de que vienen bastante mejores resultados de las empresas, que los earnings vengan por arriba de lo esperado, entonces eso hace bajar el P/E ratio, o porque caen los precios de las acciones, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, sobre todo si vamos a una recesión, esos P/E ratios parecen altos para el contexto actual, digamos, ¿no? Entonces por eso
no tenemos un view hoy de cargar mucho en equity, sino estar de hecho un poquito por abajo de la ponderación normal. Bárbaro. Hago la última pregunta para poder cumplir con el tiempo pactado. ¿Cómo se comportó el fondo en momentos de alta volatilidad, como por ejemplo en 2022, comparados con otros de renta fija? Bueno, acá buena pregunta. Y acá lo pueden ver contra el verde en el 2022. El azul es el fondo, el income. El verde es el benchmark, que es el US Aggregate, ¿ok? Que es el típico índice de renta fija americano. Fíjense que cayó la mitad comparado contra el índice en el 2022. Si miramos históricamente, desde que el 2012, en promedio, al índice ese de US ARE le ha ganado en 3 puntos, después de fees, le ha ganado en 3,6% anual promedio al índice. Pero específicamente en el 2022 cayó la mitad de lo que cayó el índice. Y esto por lo que le decía antes, lo transitamos con mucho menos duración, 1 o 2 años nada más de duración, alrededor de un año de duración, y con alta calidad. Pero bueno, teníamos un poco de margin market, un poco de high yield, un poco de investment grade. Esos diferenciales subieron. Acuérdense que se secó toda la liquidez del mercado y todo caía, incluso después incluso lo bueno del Tesoro americano también caía. Entonces fue muy difícil que un portfolio así en un evento como el 2022 no haya caído. Caer cayó, pero cayó bastante menos del promedio de la renta fija, digamos. Bárbaro. Muchísimas gracias, Mariano. Un gusto tenerte. Bueno, muchas Eh, gracias por el tiempo, muchas gracias a todos los clientes que nos están escuchando y nada, estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.